Perrillos, cada día que pasa estamos más cerca de presenciar la caída del UFC. Otra cartelera vacía, peleas aburridas e insignificantes y Volkanovski se va a retirar en el top, pero de esto les hablo un poquito más adelante. Vamos a recio con Shamrock contra Abdulkarim Al-Selwady. Empezamos con una pelea de bultos. En la esquina azul tenemos al Volkanovski de Temu y en la esquina roja tenemos a Olaf directo desde Frozen. Para sorpresa de nadie, el Volkanovski chuequito se lleva todos los rounds. Olaf nunca pudo esquivar el jab overhand que tiraba a Volk y aunque en Frozen nunca le vimos las piernas, conectó varias patadas a la cabeza que preocuparon al torcido. Por la actividad de este fue lo que marcó la diferencia. Mientras Olaf se intentaba acercar todo tieso, Volk le daba la bienvenida con su jab overhand y salía en un ángulo y así durante 15 minutos. Siguiente, Luis Sutherland contra Brandon Perisic. El australiano deja tieso a Luis Sutherland en el primer round. Esto después de que el inglés le tambaleó las patitas con un overhand. El vato se puso las pilas y empezó a tirar rollazos al cuerpo de Sutherland y el ánimo del inglés le cayó en picada. A partir de ahí, Brandon sacó su gancho y logró quebrar a Sutherland consiguiendo un tiquillo tempranito en la pelea. Siguiente, Mantas Quadrantavicius contra Antonio Trocoli. Mantas hizo lo que quiso con Trocoli por 15 minutos, mientras que de las costillas para arriba, el brazuca estaba libre para ser lastimado, y así fue. Jab que tiraba a Mantas, jab que resonaba en la cabeza de Trocoli. Cuando llegaban al clinch, el lituano le cortaba los pómulos con ganchos y lo convirtió en un muñeco de trapo con un codazo. Pero eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Si peleas contra Trocoli y tienes un poquito de talento, lo debes de finalizar sí o sí. Y aún más considerando que eres más rápido, técnico y pegas macizo como era el caso del lituano. Y recordemos que Trocoli es peor que el SIDA. Manta se vio técnico, rápido e hizo bastante daño, pero una finalización habría sido la cereza en el pastel, y más contra un Nepo Baby que entró a la UFC porque era novia de Mackenzie Dern. Siguiente, Mario Pinto contra Felipe Franco. Sin comentarios. Siguiente, Nathaniel Wood contra Sin Keita. Nathaniel Wood le gana claramente el primer y el último round a Sin Keita siendo más inteligente. El vato conectaba su jab, se movía, castigaba las piernas y se movía, mientras que Keita buscaba apagar las luces con un solo golpe. Y aunque sí usaba fintas, no hizo que Wood se preocupara por otra cosa que no sea cubrir su cabeza. Nunca buscó mermar el cuerpo o el movimiento del inglés. Y si tu defensa debe consistir en usar un casco, es más fácil reaccionar. Wood hizo lo opuesto, buscaba castigar el cuerpo con jabs y desde el primer minuto de la pelea intentó tarar la base de Keita, cosa que le pagó muchos dividendos en el segundo y en el tercer round. Yo no estoy muy de acuerdo con esa decisión. Siguiente, y qué perra estuvo esta pelea. Mason Jones contra Alex Sola. El diablo. Esta pelea fue una guerra de inicio a fin y algo que quiero dejar bien en claro. Mason Jones es una bestia. Empezó el primer episodio bastante fino, conectando constantemente la cara de Sola con rectos, hasta que el francés tira un codo giratorio con el que lo duerme por un segundo. Poco después, el galés se recupera, y aún estando lastimado y con la mandíbula toda jodida, Jones seguía avanzando como Terminator, absorbiendo castigo y lastimando la cara de Sola y cortándole el pómulo con un rollazo. En el segundo round pasó lo mismo, los golpes de Mason llegaban a la cara de Sola, mientras que el francés abanica, y algo que hizo muy bien Mason fue no dejarlo respirar. Vimos mucha presión, mucho jab recto. Y también vimos una gran variedad, tanto de objetivos como de herramientas. El galés tiraba ganchos, codos y rollazos al cuerpo. Y de hecho, hasta lo convirtió en gelatina con una patada a la cabeza. Mientras que Sola poco a poco se iba quebrando, retrocedía cada vez más y su actividad se vio muy invernal al final del segundo round. Y en el tercero, Sola era un costal de box andante, mientras que Mason Jones seguía muy fresco con su agresividad y con su volumen. Los golpes que le conectaba a Sola le derrotaban al vato. Casi al final del round, Mason tiró un 1-2 con el que pegó a Sola contra la reja, y el francés tenía una postura muy derrotada, las manos abajo, encorvado y la cara llena de sangre, pero el vato seguía de pie. Y a Galés no le importó, se le fue al cuello y lo intentó finalizar con una metralla de ganchos y rollazos por todos lados, cabeza, piernas, cuerpo y hasta la descendencia de Sola le tocó un gancho. Ustedes dirán cómo estuvo la tunda. Honestamente, la UFC necesita urgentemente más peleadores como Mason Jones y Alex Sola. Está feo, porque es su salud la que se está viendo muy deteriorada, pero esos sacrificios son los que hacen grande este deporte, cosa que todos disfrutamos. Siguiente, Curtis Campbell contra Danny Silva. Danny Silva dobla como si a Curtis Campbell en el segundo round, y aunque en el primero lo pudieron derribar y controlar por un ratillo, provocó varios escambros con los que se pudo parar, y en la pelea de pie había un mar de diferencia. Silva avanzaba confiado y con buena técnica, mientras que Campbell giraba todo su cuerpo para esquivar golpes. En el segundo episodio, Danny ya estaba consciente de esto y presionó desde el primer segundo. Pegó al inglés contra la reja,
lo dobló con un jab overhand, Campbell se para, Silva lo tambaleó otra vez con un 1-4 y lo castiga con otro overhand con el que le apaga las luces al inicio del segundo round. Fue un muy buen desempeño de Dani Silva. Me gusta ver cómo estos peleadores de vez en cuando tienen que remar contra corriente en algunos rounds. Y así podemos saber qué tan capaces son. Y afortunadamente Silva pasó esta prueba con un 10. Siguiente. Roman Dolidze contra Christian Leroy Duncan. El inglés gana por decisión. Y como ya lo sabemos, si Dolidze no te puede derribar y abrazarte, no va a ganar. En su vida el vato ha tirado un 1-2 y por alguna razón que desconozco está rankeado dentro de la UFC. Si le pegas, el vato intenta agarrar una pierna o se empina por alguna razón que también desconozco. Y por si no se habían dado cuenta, estos vatos están dentro del top de la organización más importante de las MMA. Increíble. Siguiente. Igor Garinovsky contra Austin Lane. El diablo. El polaco petrificó a Austin Lane 30 segundos después de que inició la pelea. Nada más necesitó 2 trancazos, un overhand y un gancho de zurda para apagar las luces. Y de hecho, este Rick había durado más que la pelea. Díganme ustedes qué opinan, pero yo creo que Austin Lane es peor que Ivo Aslan. Y yo diría que ya es hora de darle un reto a Ivo el polaco me refiero. Ya vimos que el vato aguanta bastante, tiene buena recuperación y pega como mula. Vamos a ver cómo le va contra alguien afuera de los rankings. No diría que todavía está listo para el top. Pero vamos a descubrirlo pronto. Siguiente. Michael Venom Page contra Sam Patterson. Siguiente. Luke Riley contra Michael Aswell. Esta fue una victoria bastante cómoda para Luke Riley. A pesar de que sí se comió uno que otro golpe bueno, siempre estuvo el control de la pelea. Sus combinaciones aterrizando en la cara y en el cuerpo de Aswell, mientras que el gringo abanicaba la mitad de sus golpes. Además, era demasiado evidente que Riley sí buscaba lastimar con cada trancazo. Era visible que le metía intención a cada ataque. Y no podemos decir lo mismo de Aswell. Este estaba buscando ganar por puntos que por finalización. Cerramos este análisis diciendo que fue un desempeño bueno. Yo le pondría un 8 de 10, pero sí necesita 1 o 2 peleas más antes de pelear contra alguien rankeado. Eso sí, tiene el mejor striking de todo el gimnasio de Paddy. Su técnica es buena, tira con intención como ya se los comenté, aunque sí descuida bastante su mandíbula, pero no tanto como Paddy, que este sí voltea a ver a Cristo con cada golpe que tira. Y de Shamrock ni vamos a hablar. Siguiente. Movsar Evloev contra Lerone Murphy. Esta fue la pelea más rara de la historia de las MMA. Un luchador decidió no luchar y el striking tuvo menos éxito del que debería. Y de hecho, su cara fue la que terminó más lastimada. Movsar Evloev se lleva la decisión sobre Lerone Murphy. Y como se los comenté, el ruso no intentó un solo derribo por los primeros 13 minutos de la pelea. Fueron puros intercambios donde ambos estaban peleando bajo el agua y tirando jabs. Y a pesar de que Lerone conectó más seguido y ganó claramente los primeros 2 asaltos, ahorita más adelante hablamos de la decisión, en ningún momento pudo comprometer a Movsar. Y les aseguro que el ruso, después del primer round, pensó, este bulto me puede pegar por 25 minutos y nunca más lastimar. Algo que se hizo muy bien del inglés fueron 2 cosas. Número 1, ganchos al cuerpo. Desde el primer round pudimos observar cómo su game plan, mermar el cardio de Movsar, era muy importante. Yo soy muy inteligente contra un luchador, además de que te da este underhook natural cuando te intentan derribar. Número 2, pelear objetivos. Aunque no lo pudo lastimar, hizo que el ruso tuviera que pensar 2 veces cómo esquivar cuando Murphy tirara algún ataque. Sí era muy efectivo el intercalar ganchos entre cuerpo y cabeza, y de repente tiraba una contra locking que llegaba a su destino, pero tristemente no fue suficiente. Movsar seguía dando guerra en la pelea de pie y en el grappling hasta se me hace irrespetuoso compararlos. Yendo a esta pelea se esperaba que Evloev, al ser el mejor luchador del peso pluma, pudiera cargar como bebé a Lerone Murphy por 25 minutos, también considerando que Dan Ige lo puede derribar como si nada, y sí pasó. Consiguió literalmente el 90% de los derribos que intentó, y aunque Lerone se paraba algo rápido, tampoco ponía mucha resistencia, la verdad. No sé cuál era el game plan de Evloev, pero no intentó derribar hasta el final del tercer round. Un round que el ruso se lo lleva de calle. Aquí le tambaleó las patillas a Murphy, le cortó la ceja y lo derribó. Todo esto poco antes de que sonara la campana. Y en los demás episodios pudimos ver a Evloev que estamos acostumbrados. Sí seguía conectando su jab, pero logra derribar. Murphy se para y Movsar le dice, ¿a dónde, a dónde? Véngase para acá. Y lo vuelve a tirar. Antes de cerrar este análisis, hay 2 cosas que quiero decir. Número 1, Volk le da una tunda a los dos. A pesar de que es varios años más viejo, el vato sigue siendo más rápido, más activo en el striking y más inteligente que esos dos juntos. No veo ningún aspecto del juego de Movsar que lo pueda comprometer. A lo mejor sí lo puede derribar, eso sí no les voy a decir que no, pero Volk se va a parar y te va a presionar inmediatamente después, como si nada hubiera pasado. Y lo mismo va a pasar con Murphy. Al inglés diría que lo puede finalizar. Lo va a pegar contra la reja, aprovechando el nulo movimiento de este, tira una combinación al cuerpo, lo derriba y lo finaliza con un Grand and Pound.
Y número 2, esa decisión sí debió de haber sido un empate. ¿Por qué? Porque Lerone Murphy, y en eso todos vamos a estar de acuerdo, indiscutiblemente ganó el primero y el segundo round. Y Mobsar ganó los demás. Pero considerando que le quitaron un punto en alguno de estos asaltos, al final del día terminaron ganando 2 rounds cada uno. No entiendo por qué le dieron la lesión mayoritaria al ruso. Pero lo que más me alegra de todo esto es que Volkanovski, sí o sí, va a acumular mínimo otra defensa por el título. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y ya extrañan las carteleras entretenidas, están en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.